Le comentamos más temprano de informaciones relevantes que se están publicando en la prensa mexicana. Particularmente destacamos lo que publicó en el diario El Universal, Silver Mesa, que informa que han declarado 30 de 44 elementos del ejército involucrados en el caso Ayotzinapa, pero la Fiscalía General de la República ha decidido testar todas sus declaraciones en el expediente entregado mediante el sistema de acceso a la información pública. Así que, pues, como está todo tachado, como está testado, no se puede conocer lo que han aportado los militares en esta investigación, que son una cuestión fundamental en la trama Ayotzinapa, sin duda. Eso por un lado. Por otro lado, también destacamos más temprano lo que nuestro muy estimado colega periodista Temoris Greco ha publicado hoy en Milenio. Está presentando Temoris en este diario capturas de pantalla de los interrogatorios que fueron grabados a personas acusadas de participar en la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa, y pues ahí lo que se observa, evidentemente, entre otras cosas, es tortura. Evidentemente, una investigación pues que tuvo como componente fundamental el tema de la tortura. Y bueno, pues hemos buscado a Temoris esta mañana para conversar con él, para conocer directamente de su propia voz, y le agradezco que comparta con este espacio la información que está publicando en Milenio. Pues esto, lo que nos dice, lo que nos refleja, lo que aporta este tramo de las investigaciones, Temoris, que ha realizado pues ya a lo largo de los años. 7 años han transcurrido de aquello, y hoy en 2021 estamos observando pues si bien no con sorpresa, porque la tortura es algo que ya se sabe, sí con azoro en función de poder verla en directo, por decirlo de alguna manera. Temoris, buenos días y bienvenido. Carmen, es un gustazo estar contigo. Buen día. Igualmente, Temoris, gracias por estar aquí. Pues estamos frente a esto. ¿Qué es lo que qué es lo que estás presentando ante los ojos de la sociedad mexicana? Pues es parte de una investigación que ya se publicó una parte en Milenio el viernes pasado, hoy sale otra y mañana la última parte, ¿no? Que corresponde a un momento del proceso de cómo se fue fabricando lo que ellos llamaron verdad histórica y que las madres de Ayotzinapa han calificado muy bien como mentira histórica, que es simular una investigación, simular que había interés por encontrar a los estudiantes desaparecidos y en realidad crear un artefacto de complicidad, de encubrimiento de qué es lo que pasó en esos días. Por eso, no solamente, o sea, lo más importante es saber qué es lo que pasó con los estudiantes, pero también es muy importante castigar a los funcionarios públicos que traicionaron sus obligaciones, que traicionaron la confianza que depositamos los mexicanos en ellos para hacer esta simulación. Cuando tú revisas el expediente, hay la cantidad de arbitrariedades y de simulaciones que se cometieron es alucinante. Ese expediente es un gran testimonio de la corrupción en México, de cómo en lugar de que tengamos un sistema de justicia en este país, tenemos un sistema que garantiza impunidad a aquellos que la puedan comprar. Y en este caso se trata de algunos de los videos. Fueron videos que se grabaron, Carmen, a mí me sorprende, con una sensación, o sea, con una seguridad de que no les iba a pasar nada. O sea, había agentes del CISEN en cada una de las sesiones de interrogatorio, donde había militares, había marinos, había agentes de la PGR y los agentes del CISEN que estaban grabando en video cada uno de esos interrogatorios. Si tú ves a los torturadores, y quienes han cometido tortura tienen que pagar con cárcel por muchos años. Entonces es lo que hay, están torturando a este sujeto que se apoda el Cepillo. Él lo torturan el 16 de enero de 2015. Él, el 27 de octubre de 2014, o sea, unos meses antes, habían torturado a otras personas que también presentamos capturas de pantalla de las sesiones de
tortura como este es el que llaman el chereje, que es otra de las piezas claves de la mentira histórica. Y ellos fueron los primeros con los que armaron sus versiones. Como todavía había huecos, intentaron llenar esos huecos cuando detienen al Cepillo y obligan al Cepillo a coincidir con las versiones que forzaron a esas personas a dar. Para hacerlo le muestran el propio Cerón con su mano, se ve su mano, el propio Cerón le muestra al Cepillo las sesiones de tortura anteriores para que él pueda, sepa qué es lo que declararon los otros y haga coincidir su versión. Eso fue el 16 de enero de 2015. El 27 de enero dan la conferencia de prensa en Para la que eso ya graban, pretenden dar por ser... dame un segundito, perdóname, Sí, Temoris, sí. porque es que me quedé dándole vueltas y déjame te interrumpir un segundito. ¿Para qué grabar la tortura? ¿Para qué dejar registro de una cosa así? Bueno, pensando que nunca se sabría, pero lo que acabas de decir es muy importante, o sea, para mostrarle a otro testigo qué es lo que tenía que decir y que empatara con lo que dijo otro testigo igual torturado. Es brutal. Así es, o sea, de esa forma intentaban darle coherencia a su argumento y confirmar su argumento. Pero el problema es que lo hicieron en realidad las cosas tan al aventón que entre entre las propias declaraciones forzadas de los testigos hay muchas incoherencias, hay contradicciones, hay errores porque mencionan algunos hechos que otros no, o incluso hechos que contradicen lo que otros dijeron, o que alguna persona intervino cuando en realidad otro testigo había dicho que había estado en otro lugar. No fue un trabajo de fabricación, digamos, bien hecho o hecho con cuidado. Pero bien, o sea, finalmente Cerón intenta hacerlo de esta forma y con esa impunidad. El 16 de enero interrogan y torturan al Cepillo, inmediatamente después de lo que estamos viendo ahora en pantalla, le ponen una playera blanca y luego un chaleco rojo y lo llevan a otra oficina donde vuelve a declarar ante una mujer que le cuenta el 27 de enero en esta conferencia, en donde Cerón y Murillo Karam intentan ya dar por cerrado y acabar con todas las dudas sobre su mentira histórica. Y lo que dice Cerón, insiste 3 veces en ello, dice que las declaraciones de El Cepillo coincidan con lo que dijeron los anteriores, que también fueron torturados, corrobora esas declaraciones y por lo tanto ya no deja duda sobre su mentira histórica. Por supuesto que iban a coincidir las declaraciones porque todas fueron arrancadas bajo tortura, todas intentaron seguir su guión y le mostraron estos videos para asegurarse de que coincidían. Dime una cosa, Temoris, de lo que has investigado a lo largo de los años, o déjame plantearlo así por poner un referente obligadísimo, de Mirar Morir, este importante documental que elaboraste junto con tu hermano y con Ojos de Perro, a lo que ahora estás exponiendo, ¿qué nuevas situaciones se agregan a lo que ya has podido tú informar, a lo que coloca como un eje principalísimo pues al ejército, a miembros del ejército en la historia de Ayotzinapa? De Mirar Morir a este septiembre de 2021, ¿qué me dices? Mira, o sea, bueno, esto en particular, sabíamos que había habido tortura porque diversos organismos nacionales e internacionales certificaron, aplicando protocolos ya establecidos, certificaron que los detenidos, y ahora sabemos que fueron todos los detenidos los que fueron sometidos a tortura. Esto lo negó el gobierno de Enrique Peña Nieto, se aferró a decir que no, descalificó a estos dictámenes sobre tortura, descalificó al relator internacional, al relator de la ONU sobre tortura, lo descalificó e incluso lo vilipendió, se aferraron a decir que no. Pero en aquel momento lo que teníamos era esta cosa que es como difícil para quienes no son expertos, para quienes no somos expertos, para quienes no conocemos esta técnica, que alguien te diga, bueno, aplicamos el protocolo de Roma y mediante este protocolo pudimos
llegar a la conclusión de que los detenidos habían sometidos a tortura. Estambul. Parece como muy raro, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Esos son tecnicismos que la mayor parte no entendemos. Bueno, ahora está la evidencia de que todos fueron sometidos a tortura, pero además de que fueron sometidos a tortura, es esto: ¿para qué sometes a alguien a tortura? Puedes pensar, bueno, pues para que confiesen. La tortura no es un método que sea válido a nivel legal, no solamente porque es violatorio de los derechos humanos, sino porque las personas bajo tortura tienden a decir no lo que hicieron, sino lo que tú quieres que digan. Entonces eso obviamente no es la verdad. Pero ahora lo que comprobamos es que no intentaban sacarles una versión que fuera más o menos auténtica, estaban modelando la versión. La palabra que se está usando ahora es desinstalar. La tortura servía para, con la privación sensorial, con esta presión, con estos golpes que recibieron. Estaban desinstalando intelectual y emocionalmente a los detenidos para que después, o sea, para desconectarlos de su realidad, de lo que ellos habían experimentado, y convertirlos en repetidores del guión que les estaba dando Cerón y Murillo Karam. Entonces, el cómo se hicieron las cosas es una aportación nueva, y además saber, o sea, tener la comprobación para que todos podamos entender qué es lo que pasó. Eso queda clarísimo. En cuanto al tema de los militares, esto es muy importante y es un asunto pendiente que se tiene que atender de inmediato, porque efectivamente ya han sido interrogados algunos soldados. Ya está el capitán Martínez Crespo preso. El capitán Martínez Crespo era como la pieza más débil de esta cadena, era como el eslabón más débil, porque era el vínculo obvio con el crimen organizado, el vínculo obvio entre el batallón 27 y el crimen organizado. Era el que estaba en todos lados, el que parecía el más evidente. Y también puede ser la pieza sacrificable. Pero el tema está en que las sospechas que hay contra el ejército, o al menos contra la actuación del batallón 27 y de la zona militar 35 con sede en Chilpancingo, están haciéndose cada vez más graves, Carmen, porque antes sabíamos, y fue comprobado, que el ejército, aunque se hizo pato y quiso hacer pensar que lo habían sorprendido, que no se había enterado de todo ese cúmulo de acciones, porque fue enorme, que ocurrió a pocos pasos del cuartel del batallón 27, quiso hacer pensar, y eso dijeron algunos oficiales, que ellos habían sido los últimos que se habían enterado. Ya quedó demostrado que oficiales de inteligencia militar estuvieron presentes en absolutamente todos los escenarios donde se produjeron ataques y otras acciones, y que además, a través del Centro de Comunicaciones y Comando de Iguala, estuvieron siempre al tanto en tiempo real de lo que sucedía desde que los estudiantes a las 5 de la tarde salieron de Ayotzinapa. Entonces siempre supieron qué pasaba, y básicamente lo que teníamos claro es que habían tenido un papel de supervisión de las acciones. Por eso jamás intervinieron. Ahora hay declaraciones de testigos, nuevas declaraciones, que algunas de ellas se han empezado ya a conocer, en las que se acusa al ejército de actos mucho más graves, que por supuesto tienen que ser comprobados, tienen que ser legalmente comprobados. Pero, por ejemplo, una de esas declaraciones de un testigo que obra en el expediente bajo el seudónimo de Juan, este testigo que sería miembro del grupo de civiles armados que intervino, afirma que estudiantes fueron ingresados a las instalaciones del cuartel del batallón 27, que ahí fueron interrogados, que algunos de ellos los mataron ahí mismo, y que el conjunto fue entregado a los policías municipales que los llevaron hacia su desaparición. Esta es una acusación extremadamente grave contra el ejército mexicano. Pero el jefe del batallón 27, que entonces era coronel, ahora es general, José Rodríguez Pérez, y su superior inmediato, que era el comandante de la 37
de la zona militar 35, el general Saavedra Hernández. Ellos no se sabe no sabemos si han sido llamados a declarar, sino un excelente periodista, Silver Mesa, ha solicitado conocer qué es lo que pasa con esas declaraciones. Les dieron esto que nos mostraste hace un momento, con los documentos ilegibles, totalmente manchados. Testados, digamos, ¿no? O sea, sí, obtenidos vía la ley de derecho a la información, de transparencia, y entregados, pero pues sí, la Fiscalía testó todo lo correspondiente a lo que dicen los militares, a lo que dicen los testimonios de los militares. Lo que dice Silver, y déjame detener un segundito nada más, lo comentamos hace un momento, es que han declarado 30 de los 44 elementos del ejército involucrados en el caso Ayotzinapa, y pues eso, que la Fiscalía decidió entregar, porque no le quedaba de otra, porque tiene que entregarlo como sujeto obligado de la información a quien la solicitó, en este caso el periodista Silver Mesa, y pues está testado lo que dicen los militares. Es decir, ahí están las declaraciones, pero no se puede acceder a lo que están planteando los militares, una parte de los militares involucrados, 30 de 44. Y no sabemos quiénes son. Por ejemplo, es muy importante saber si los generales Rodríguez Pérez y Saavedra Hernández han sido llamados a decir qué es lo que saben, qué supieron y también qué órdenes dieron, qué órdenes dio Saavedra a Rodríguez Pérez y qué órdenes dio Rodríguez Pérez, y además por qué encubrieron durante años, o sea, todo el sexenio de Peña Nieto. Por ejemplo, el capitán Martínez Crespo estuvo fuera del alcance de la justicia. Entonces, ¿por qué esto ocurrió así? No lo sabemos. Hay responsabilidades ahí, responsabilidades que pueden alcanzar al mismo general Saavedra Hernández y que podrían llevarlo a sentarse en el banquillo ante el juez y posiblemente a superiores del propio general Cienfuegos. ¿Cuál es el problema aquí? Nosotros pensábamos que cuando el presidente López Obrador escogió no a Saavedra Hernández ni a otro general que Cienfuegos le había puesto como posibles sucesores como secretarios de la Defensa Nacional, cuando escogió a otro general que era ajeno al grupo de Cienfuegos, pensamos que esto debilitaba al general Cienfuegos y que por lo tanto habría la posibilidad de que el ejército permitiera que se interrogara y que se enjuiciara a aquellos oficiales y altos oficiales presuntos responsables. Pero todo el affair del rescate del soldado Cienfuegos devolvió a México a Cienfuegos como héroe y con una fuerza, o sea, demostrando una fuerza que era mucho mayor a la que sospechamos que tenía, y por lo tanto realmente nubla en gran medida las esperanzas de que efectivamente se llame a esos altos oficiales a cuentas. Ni más ni menos, pues lo dejas totalmente claro el panorama que tenemos en este momento. Para cerrarte, Temoris Greco, esta conversación, a reserva de seguir hablando, por supuesto, contigo, si me lo permites, en tu observación de lo que en este momento estamos viviendo, ya pues diste una revisión muy clara sobre el tema Cienfuegos, porque al final de cuentas, pues recordamos por ejemplo, el papel de los expertos internacionales, que no le quedó otra al Estado mexicano de Peña Nieto y al gobierno mexicano que aceptar o que pedir muy forzadamente la colaboración internacional. Y bueno, vinieron personas de primer nivel en el ámbito internacional, especialistas en la materia, y contribuyeron probablemente no a revelar dónde están, qué pasó con los chicos y cómo encontrar la respuesta total a la historia de Ayotzinapa, pero sí a revelar lo que no, a desmontar la llamada verdad histórica. Y recordamos contigo, Temoris, pues cómo estos funcionarios de alto nivel tuvieron acceso a todos, es decir, el Estado mexicano les tuvo que abrir la puerta para las conversaciones, para seguir de cerca las investigaciones, etcétera, etcétera, salvo con el ejército.
salvó con el ejército, que se resistió totalmente precisamente a colaborar con investigaciones, desde luego las nacionales, que estaban en manos de ellos mismos, pero en el caso de las investigaciones internacionales. Ese es un filón de esta historia que no se puede olvidar, la reticencia absoluta del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a que se pudiera abrir el ejército, a exponer también a estos especialistas pues lo que tuvieran que decir al respecto del caso Ayotzinapa. Temoris. Sí, se cerraron. Además, recuerda que el propio general Cienfuegos, en unas cándidas, o sea, prácticamente ingenuas declaraciones que dio en entrevistas hechas a modo a Televisa y a la Universal, el propio general Cienfuegos dijo: ¿cómo? O sea, yo no voy a permitir que interroguen a mis soldados como si fueran delincuentes. A mis soldados pues como una si fueran barbaridad que se le haya permitido al secretario de la Defensa Nacional actuar por encima de lo que, entre comillas, era la decisión civil de abrir la puerta a los investigadores internacionales, pero así ocurrió. Y el tema es que sí, o sea, yo sí creo que el presidente López Obrador tiene, o sea, para él es una prioridad la resolución de este caso. La pregunta ¿tiene el poder para forzar a los militares a aceptar la supervisión civil que por mandato constitucional es prerrogativa del Foro Civil sobre sus altos oficiales? Este gobierno, como sabemos, les ha dado a los militares una influencia en ámbitos civiles como no la habíamos visto. Enorme. Yo creo que desde Ávila Camacho. O sea, desde Ávila Camacho, o sea, desde que Miguel Alemán tomó el poder, los militares empezaron a ceder esos espacios y ahora van de vuelta. Entonces, el presidente, que además tiene, pues sabemos, siempre pesa el precedente de lo que ocurrió en Chile con Salvador Allende, pues el presidente realmente va a asumir este reto, este conflicto, se va a enfrentar con los militares. Yo no tengo grandes esperanzas, Carmen, pero tampoco renuncio a que se dé esta lucha, que es muy importante para que los soldados reconozcan que no son más que un brazo del poder institucional de México, y tienen que ajustarse. Eso es vital. Temoris Greco, pues para cerrar ahora sí la conversación, ¿con qué te quedas de todo este momento que se vive, de toda esta tarea que has realizado junto con muchos otros y muchas otras? Desde luego el documental que decíamos, Mirar Morir, junto con Koitza Greco, tu hermano, que dirigió el documental, la investigación donde ponen el foco y la mirada pues en el caso Ayotzinapa, y pues lo que significa el papel del ejército en esta historia. Estamos frente a una historia que muchos se preguntarán, ¿cuál es la diferencia? A ver, déjame plantear así. ¿Cuál es la diferencia entre la verdad histórica de Murillo Karam y lo que está ahora presentando el subsecretario Alejandro Encinas, o el fiscal Omar Gómez Trejo, o los especialistas investigadores del tema en 2021? Cuando estamos observando que las informaciones que han podido obtener ahora en un gobierno diferente, pues conducen al tema de que estos chicos efectivamente fueron llevados de la forma en que fueron llevados, fueron lo más probable asesinados e incinerados según las hipótesis de la verdad histórica y de ahora. ¿Cuáles son los ejes que hacen diferente la información que ahora se está presentando respecto a la que presentó Murillo Karam y Tomás Herón de Lucio? Mira, Carmen, en conferencias de prensa tú puedes ver algunos reporteros que antes sostuvieron la verdad histórica de Murillo Karam, intentando, o sea, preguntándoles a Encinas y al fiscal especial Omar Gómez Trejo, preguntándoles que, bueno, entonces esta es su verdad histórica, ¿no? Y a mí me parece que han hecho algo correcto al decir, perdón, eso no es una verdad histórica, es una línea de investigación. El tratar de calificar a esta cosa como lo que están haciendo ahora como una nueva verdad histórica, que es básicamente un intento de asimilarla o de igualarla. Desacreditarla, básicamente. De desacreditarla de antemano.
porque no se ha ofrecido ninguna versión. O sea, lo único que han estado haciendo es seguir las líneas de investigación que tienen para tratar de descubrir qué pasó. Yo no creo que se conforme una nueva verdad histórica, son líneas de investigación, pero lo que sí es que ya son pues 3 años, hace 3 años, el 26 de septiembre de 2018, cuando Andrés Manuel era presidente electo, se comprometió con las madres y los padres de Ayotzinapa. El primer gran acto, el primer gran tema del sexenio, con eso marcó el arranque del sexenio. Y fue súper importante porque además, por primera vez, o sea, en ese momento se cumplían 4 años desde la desaparición de los 43. Y por primera ocasión vimos a las madres y a los padres sonreír. Y por primera, o sea, después de 4 años en donde no solamente se habían llevado a sus hijos, sino que el gobierno se había burlado sistemáticamente de ellos, los habían difamado, habían utilizado a medios de comunicación para desacreditarlos, para acusarlos de tonterías. Por primera ocasión se sentían comprendidos y tenían esperanza, y eso fue importantísimo, pero ya pasaron 3 años. Claro que no es lo mismo iniciar una investigación desde cero el día en que ocurrió, que iniciarla más de 4 años después de 4 años en los que estuvieron antes, han hecho todo lo posible por destruir las evidencias, por destruir incluso las declaraciones de los testigos mediante la tortura. O sea, estás empezando ya no de cero, sino 4 años y medio por debajo de donde, o sea, no podemos esperar que de pronto encuentren todo. Han tenido demasiado tiempo para destruir las evidencias y todo. Pero al mismo tiempo hay una inconformidad muy comprensible, muy comprensible, porque ya se esperan más resultados. Se han encontrado los restos de 2 de los desaparecidos más, además de Alexander Mora, se encontraron los de Giovanni Guerrero y Cristian Rodríguez Telumbre, pero esto sigue sabiendo a poco, sobre todo cuando el Vidulfo Rosales, el abogado de las víctimas, ha insistido en señalar, ¿y qué pasa con los militares? Hay una molestia muy comprensible. Entonces sí hay otra línea, queda claro que no se llevaron a los estudiantes en un solo grupo, como pretende hacer creer la verdad histórica, que no se los llevaron al basurero de Iguala y los mataron ahí, mucho menos que los incineraron. Es imposible. La versión de la incineración del basurero en Iguala es físicamente imposible. Tú no puedes crear un horno industrial como el que es necesario para cremar unos cuerpos, menos 43 cuerpos, al grado no solamente de desintegrarlos, sino de eliminar absolutamente todos los restos al punto de que desaparezca todo trazo de ADN. Eso no es posible hacerlo al aire libre, no es posible hacerlo en esas condiciones. Estaba lloviendo, incluso los mismos hombres que supuestamente alimentaron el fuego no podrían haberse acercado a ese fuego para arrojarles ramitas, porque ellos mismos se hubieran quemado, no hubieran es imposible. Bueno, todo eso ya cayó. Ahora se sabe que fueron en varios grupos, que se los llevaron a distintos lugares, que pueden haber corrido de distintas suertes. Yo no puedo afirmar ante una madre o un padre que siguen buscando a sus hijos, yo no puedo salir con la ligereza de decir, ya los mataron. Mientras no haya una demostración científica y legal de que los muchachos han muerto, no podemos declararlos muertos. Entonces, lo que hay son estas líneas de investigación que conducen hacia lados muy distintos de lo que fue la verdad histórica, pero que todavía son preliminares, no sabemos, no tenemos el panorama completo, solamente piezas de lo que pasó el 26 de septiembre y en las semanas y meses posteriores. Pues, Temoris Greco, seguiremos hablando, por supuesto. Coincido plenamente contigo respecto